Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 6. Habíamos visto ya referente a esta epístola en este capítulo a las demandas y vida libertina. La instrucción respecto a demandas entre los cristianos que realiza Pablo, hoy en el versículo 7, Pablo reprende al hombre que ha sido defraudado y pregunta, ¿por qué no aceptar el fraude? Literalmente la palabra de Dios en este versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto es lo que declara la palabra de Dios. Por lo tanto, veremos que los corintios eran como los americanos modernos, adictos a sus propios derechos. Sin embargo, a su aferro a sus derechos tan fieramente, ellos ya han mostrado una falta solo por ir a la corte en contra de su hermano. Ya perdiste, dice aquí este enunciado, y se refiere precisamente en que si nosotros creemos en Dios, estamos en una congregación y basados en la palabra de Dios, nosotros no debemos acudir a alguien que no conozca la verdad. Sería mejor sufrir el agravio, dice aquí. Sería mejor ser defraudados en vez de defender tus derechos a expensas de la gloria de Dios y el mayor bien de su reino. Aquí entonces estamos viendo que en ocasiones nosotros tendríamos que ceder para no perder justamente esa comunión, esa relación con nuestro Dios. Pablo está llamando a este hombre a hacer algo difícil de hacer, rendir lo que merecía por el mayor bien de Dios y su reino. Pero el hombre que fue defraudado no debería pensar que Pablo le estaba pidiendo tener una pérdida. Nadie que acepte mal por amor a la gloria de Dios será un perdedor. Esto nos hace ver que en muchas ocasiones nosotros deberíamos ceder, aun cuando sabemos que eso está mal, pero no significa que nosotros vamos a ponernos en un plano intransigente y peor aún en base a las leyes terrenales, sino ceder bajo el amor de Dios. Lo ideal es que la iglesia debería haber resuelto la disputa, pero si la iglesia falló en hacer eso, Pablo le estaba pidiendo al hombre que confiara en Dios, no en jueces seculares, ni demandas, ni cortes. Esto es precisamente que cuando nosotros somos agraviados, cuando nosotros somos defraudados, lo que nosotros tenemos es que poner en manos de Dios para recibir su dirección y proceder conforme a la bendita palabra de Dios. Pablo no está diciendo, ¿por qué no sufrir agravio en lugar de confrontar el problema? En vez de eso, él está diciendo, ¿por qué no sufrir el agravio en lugar de traer tu disputa delante de no creyentes? Esto es precisamente cómo una persona que no conoce a Dios puede tener mayor sabiduría y aplicar la justicia de Dios. Es imposible. Por esto acá igual, más adelante en los versículos del 8 al 11, Pablo reprende al hombre que ha hecho el agravio. Y aquí una pregunta, ¿te das cuenta
de cuán serio es tu pecado? Aquí nosotros estamos viendo cómo debe reaccionar, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. No hay lugar para tratos deshonestos para cristianos, pero cuanto menos hay lugar para tratos deshonestos entre cristianos. ¿Cuántos han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de deshonestidad y engaño entre cristianos? Es por esto que nosotros debemos darnos cuenta, y aquí viene una vez más otra pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo está hablando fuertemente al hermano que defraudó. ¿No te das cuenta que tan serio es tu pecado? Lo único que puedes ganar de engañar a tu hermano es eternidad con los injustos. Entonces, el proceder de esa manera complica y pierde justamente la posibilidad de tener una buena relación con sus hermanos en la congregación. Pablo no estaba categóricamente negando la salvación del hombre. Pablo dice que está entre los hermanos, y si nosotros estamos entre hermanos, tenemos que ayudarnos, tenemos que ceder, tenemos que ser parte de esa solución. Sin embargo, Pablo no permitirá una fe religiosa que está separada de nuestras acciones. Si un cristiano puede engañar o defraudar a sus hermanos sin conciencia, con justa razón, se puede cuestionar si realmente es cristiano. Este hombre que ha engañado a su hermano se está poniendo a sí mismo en mala compañía, y comparado en un grupo en el que se menciona aquí los fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, ladrones, avaros, maledicientes y estafadores. Y esto en ninguno de estos grupos que vive, o de este tipo o estilo de vida caracterizado por estos pecados, heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos exactamente las consecuencias que trae esto al agraviar, al defraudar, al mentir o al engañar a otra persona entre los hermanos. Sin duda, el hombre se dio cuenta: seguro lo que estoy haciendo a mi hermano no está bien, pero no es tan malo. Pablo quiere que sepa que tan mal estuvo eso. Esto es lo importante, porque nosotros podemos justificarnos creyendo que lo que estamos haciendo no está tan mal. Pero recuerde, esto está considerado en todo este grupo, en todos estos pecados que se menciona aquí en este versículo. No deberíamos pensar que un cristiano que ha cometido un acto de fornicación u homosexualismo o cualquiera de los otros pecados que están en esta lista será automáticamente excluido del reino de Dios. En vez de eso, desde que Pablo describe estas personas por sus pecados, él quiere decir aquellos que sus vidas son dominadas y caracterizadas por estos pecados. Entonces, un acto ocasional de fornicación u homosexualidad no es gran cosa para Dios. Es la pregunta. Pero la respuesta es esta: por supuesto que sí, porque va en contra de todo lo que se nos ha dado en Jesús, y porque un estilo de vida de pecado comienza con un solo acto de pecado. Por lo tanto, el hombre que engañó a su hermano tenía que ver que si su vida estaba dominada y caracterizada por este pecado,
tanto como cualquier otra persona que Pablo describe, él debería estar tan preocupado por su salvación como cualquiera de ellos. Esto implica que ni los afeminados es uno de los pecados mencionados, como esta es una clara condenación de la homosexualidad. Aquellos que quisieran justificar la práctica, dice que Pablo está hablando de prostitución homosexual, no una relación de amor y cariño homosexual, que no existe, pero tomándolo en contexto, no hay duda. Dios está hablando de cualquier tipo de acto homosexual con las palabras malakoi, que significa afeminados, la cual literalmente se refiere a la prostitución masculina, y arsenokoitai, sodomitas, un término genérico para toda la práctica homosexual. Esto entonces nos hace ver que definitivamente está cometiendo un error, un pecado muy grande, cualquiera sea este que está en la lista, que nos impide entrar al reino de Dios. Pablo no estaba hablando de una cultura homofóbica. ¿Por qué? La homosexualidad era desenfrenada en la cultura de Pablo. 14 de los primeros 15 emperadores romanos fueron bisexuales u homosexuales. En el mismo tiempo que Pablo estaba escribiendo, Nerón era emperador. Él había tomado a un chico llamado Ésporo y lo había castrado. Después se casó con él, con una ceremonia completa. Lo trajo al palacio con una gran procesión y convirtió al chico en su esposa. Después, Nerón vivió con otro hombre y Nerón fue declarado ser la esposa del otro hombre. Aquí entonces vemos lo perverso, cómo se dañó todo esto, y es por esta situación, en esta lista de pecados, la homosexualidad, no alguna versión especial de homosexualidad, es descrita, pero es descrita junto con otros pecados, de los cuales muchos de aquellos que denuncian fuertemente a los homosexuales, ellos mismos son culpables. Pueden fornicarios o adúlteros o los avaros o borrachos condenar correctamente a los homosexuales? Por supuesto que no. Todo esto es pecado, y un pecado muy grave. Los cristianos eran, cuando excusan la homosexualidad, vamos a ver esto muy claramente, los cristianos erran cuando excusan la homosexualidad y niegan que es un pecado, pero también erran igualmente mal cuando señalan que Dios está únicamente enojado contra eso. Recuerde, esto es un pecado. El punto importante de Pablo, y esto erais algunos. Esta frase, y esto erais algunos, aunque estos pecados caracterizan a aquellos que no heredarán el reino de Dios, los cristianos no pueden ser no amorosos o indiferentes hacia ellos, porque ellos están donde solían estar. ¿Qué significa esto?
que definitivamente nosotros no podemos aceptar ninguno de estos pecados, peor aún, practicarlos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar que Dios nos transformó, Dios nos cambió y éramos, pero hoy no vamos a caer en ninguno de esos pecados. Los cristianos no deberían y no deben decir que tales pecados en las vidas de aquellos que no conocen a Jesús no tienen importancia para Dios. La tienen. En vez de eso, deben comunicar el mensaje de salvación en Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Según Mateo capítulo 1 versículo 21, literalmente la palabra de Dios dice, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es por esto que nosotros lo que tenemos que hacer es no juzgar, sino compartir la bendita palabra de Dios con relación a lo que Jesús vino a hacer y a lo que Jesús está haciendo en la vida de todos nosotros pecadores. Al mismo tiempo, el punto es claro para los cristianos corintios y para nosotros. Y esto erais algunos. Pablo claramente lo pone en pasado. Estas cosas nunca deben marcar la vida del cristiano. Y si lo hacen, ellos deben arrepentirse de inmediato y olvidarse de ellos. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que reconocer que también estuvimos en esa situación y que gracias a Dios hoy hemos sido liberados. Por lo tanto, recuerde, no podemos juzgar, sino ayudar con la bendita palabra de Dios, porque solamente cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, Él cambia, Él transforma, Él nos quita de esa vida pasada. Hay seguridad en Cristo para estar seguros, pero es una seguridad falsa que justificará a pecadores que nunca han tomado seriamente. Y esto erais algunos. Este es un comentario de fin. Por esta razón, nosotros debemos considerar que lo que pasamos, de ello nos sacó nuestro Dios. Mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados. La gran obra de Dios para nosotros en Cristo Jesús es descrita en tres términos. Ya habéis sido lavados, somos lavados y limpios del pecado por la misericordia de Dios, según declara Tito, capítulo 3, versículo 5. Podemos ser limpiados de nuestros pecados al clamar en el nombre del Señor Jesús. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Somos lavados por la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Declara también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y la palabra de Dios, que lo menciona en Efesios, capítulo 5, versículo 26. Ya habéis sido santificados, somos apartados, lejos del mundo y en Dios, por medio de la obra de Jesús en la cruz. Lo declara la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por la palabra de Dios, según Juan 17, 19. Por la fe en Jesús, según Hechos 26, 18. Y por el Espíritu Santo, según Romanos 15, 16. Ya habéis sido justificados. Una vez más se menciona esta frase: somos declarados justos delante de la corte de Dios, no meramente inocentes, sino declarados ser justos delante de Él. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz,
como lo relata Romanos 3:24. Por la fe y no por nuestras propias obras, según Romanos capítulo 3, versículo 28. Dios puede tomar al tipo de gente descrita en lo que se menciona en la lista que está mencionando Pablo en esta primera carta a los Corintios del capítulo 6, los versículos 9 y 10, y convertirlos en el tipo de gente descrita en este mismo libro, en este mismo capítulo, el versículo 11. Cuán grande es la obra de Dios. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, sin intentar presentar una doctrina de la Trinidad, Pablo, muy naturalmente, porque él sabía que era verdad de Dios, lista las tres personas de la Trinidad en relación con esta gran obra en la vida del creyente. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Si Dios permite, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.